Buenos días, hermanos, Señor les bendiga. Bienvenidos todos, bienvenidos a este domingo, culto de adoración, culto de acción de gracias también. Un domingo bastante fresco, con la ayuda de Dios esperemos que al rato caliente un poco más, y si no, pues igual, damos gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Por estar en este tiempo escuchando o acudiendo para alimentarnos de la palabra de Dios, para discernir, para meditar en ella. Y damos gracias a Dios por ello. Quiero compartir, hermanos, algo que estuve meditando durante la semana, hermanos. Al pensar en todo esto de las acciones de gracias, hermanos. Ya ve que en los Estados Unidos se celebra el último jueves del mes de noviembre, se celebra lo que le han llamado el Thanksgiving o el tiempo de acciones de gracias para ellos también. Y fíjese que esto tiene algo muy, en su historia tiene algo muy bonito, hermanos. Es muy interesante los que les ha tocado ya leer un poco acerca del origen de la fiesta que ellos tienen cada año en noviembre. Ellos, palabras más, palabras menos, ellos celebran que fueron sustentados por Dios. Acudiendo a más información, buscando aún más información, encontramos que ellos, al llegar a la parte norte de América, es el lado oeste de América, según entiendo, donde ellos desembarcaron, pues huyendo, según la historia, huyendo persecución religiosa, llegaron a América, se instalaron, tuvieron contacto con los nativos de los Estados Unidos. Y la historia también nos dice que ellos, los nativos, les enseñaron a cosechar la tierra, les enseñaron a sembrar, ellos vinieron a conocer muchas cosas, por eso es que ellos en ese tiempo agradecen a Dios cuando se sientan a la mesa con una serie de cosas que tienen importancia con eso, ¿no? Como son los granos, el maíz, ellos no conocían el maíz. Pero bueno, yo estuve meditando en ese tiempo, hermanos, en la semana pasada. A nosotros también nos gusta, si recuerdan, cuando no hemos estado en este tiempo tan difícil que nos está tocando pasar ahorita, esta pandemia, recuerdan, hemos tenido nosotros culto de acción de gracias. Y porque sabemos que la raíz es buena, es agradecer a Dios por sus beneficios. Y pensando en esto, hermano, yo estaba pensando en una actitud de agradecimiento en todo momento hacia nuestro Dios. Cuán importante, hermanos, es mantener esa actitud de gratitud hacia nuestro Dios en todo momento. Fíjese que en la antigüedad, en el tiempo de Moisés, se establecieron algunas fiestas solemnes, era una forma de llamarles. Otra forma de llamarle era santas convocaciones, era lo mismo. Las fiestas solemnes, o el término fiesta, estuve investigando un poco, el término fiesta proviene de la idea de una cita con la que se tiene que cumplir. Qué interesante, ¿no? De donde viene la traducción que utilizamos, que vemos en la Biblia, fiesta o fiesta solemne, tiene que ver con una cita que se tiene que cumplir. Y el Señor, por medio de Moisés, fueron 5, hermanos, fueron 5 fiestas que se establecieron anualmente. Aparte de la Santa Convocación del sábado, que era otra Santa Convocación, eran 5. Empezaba con la fiesta de la Pascua, y luego de ahí sigue la de los tabernáculos, y bueno, la Pascua tenía que ver con la liberación del pueblo de Dios cuando estaban, si recordamos, hermanos, el pueblo estaba en Egipto como esclavos, ¿no? Y el Señor los liberó por mano de Moisés. Y la de los tabernáculos, el Señor también los ordenó esta santa convocación
esta fiesta solemne para recordar cuando estuvieron habitando en el desierto en tiendas de campaña o tabernáculos, que es lo que significa tabernáculos, significa tiendas. Y estas fiestas se tenían que celebrar anualmente. El sentido de estas fiestas, hermanos, es lo que a mí me agrada mucho, hermanos. El sentido de estas fiestas era festivo. Era una festividad en la que el pueblo, la ordenanza era que el pueblo se tenía que regocijar y a la vez tenía que ver agradecimiento en el corazón por lo que Dios ya había hecho y por lo que seguramente Dios seguiría haciendo. Era una ordenanza, por consiguiente, que el pueblo se regocijara en estas fiestas. Fíjese bien, era una ordenanza que el pueblo se gozara en estas fiestas. Todo este ambiente era festivo, pero era mirando hacia Dios como el sustentador de todas las cosas, como el Dios proveedor, como nuestra santa provisión, nuestro Dios. Y yo quiero detenerme un poco, hermanos, en un pasaje que es bien conocido en el Nuevo Testamento, para ver tres cosas que el apóstol San Pablo le dice a ciertos hermanos en Tesalónica, más una más. Ahorita van a ver por qué digo más una más. Y esta actitud de agradecimiento la podemos encontrar, si usted quiere acompañarme, tiene usted ahí su Biblia, si quiere apuntar también, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. El apóstol San Pablo se está despidiendo de los hermanos de Tesalónica y les está dando unas últimas instrucciones. Les dice de esta manera, la Reina Valera dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra traducción, la traducción, la traducción latinoamericana dice: estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos. Qué interesante está esa traducción, ¿verdad? Dios espera esto. Y dice: estén contentos. Está un poquito diferente al gozo, porque el término gozo es algo muy diferente. Ahorita vamos a ver. Pero me agrada mucho porque la forma en que el apóstol San Pablo les dice: estén siempre en esta actitud. Siempre. Estén siempre contentos o gozosos. Pero, ¿se ha fijado, hermano, hermana, familia de la fe? ¿Se ha fijado que nuestro gozo en la mayoría de las ocasiones siempre, muchas veces depende de las circunstancias y estado de ánimo? Nuestro gozo y nuestras oraciones con ese sentir de gozo, de agradecimiento, muchas veces dependen de nuestras circunstancias y de nuestros estados de ánimo. ¿Se han dado cuenta cómo pasa eso? Cómo lo que nos rodea, lo que esté pasando a nuestro alrededor, impregna nuestro estado de ánimo y por consiguiente nuestras oraciones. Vamos a orar a Dios para que Él bendiga. Aquí está su palabra. Señor bendito, te doy gracias en esta mañana, Señor. Y ruego en el nombre de Jesús que allí donde está cada uno de tus hijos, tus ovejas, Señor, las que han sido compradas con tu sangre preciosa, tú vengas y les visites y les abraces, Señor, que tu palabra santa los bendiga, Señor, que tu palabra santa les fortalezca y les impregne de esto que hoy queremos compartir, Señor. Que esta meditación, Señor, fructifique en sus vidas, Señor, que se arraigue en sus mentes y sus corazones, Señor, que sea para redireccionar sus vidas constantemente, Señor. Que sea, Señor, como ese bálsamo que viene y sana nuestras heridas por los méritos de Jesús. Amén. Muchas de las veces, hermanos, muy continuamente nos damos cuenta que nuestras oraciones y nuestro estado de ánimo está impregnado, podemos decir, está direccionado por lo que esté pasando a nuestro alrededor.
lo que pasa a nuestro alrededor interviene de alguna manera en nuestro estado de ánimo, en nuestras oraciones. No debería de ser así. Estar siempre gozosos generalmente va en contra de nuestra inclinación natural. De manera natural no estamos en esa condición, en ese estado de ánimo. Cuando hacemos una decisión consciente para hacer lo que el Señor nos dice, empezamos a ver a la gente y las circunstancias, todo. Cuando hacemos esa decisión conscientemente, pensando, proyectándonos hacia nuestro Dios, pensando en nuestro Dios, para hacer lo que el Señor nos dice, empezamos a ver todo lo que nos rodea de una manera muy diferente. Como que con otros lentes, como que con otros ojos, porque ahora Dios nos está iluminando y el Señor está, como decíamos el otro día, iluminando nuestro entendimiento. Todo lo vemos desde una nueva perspectiva, una nueva manera de ver las cosas. Cuando caminamos dentro de la voluntad de nuestro Dios, nos damos cuenta que es más fácil estar gozosos y ser agradecidos. ¿Ve cuán importante entonces es sujetarnos a la voluntad de Dios? Porque sabemos que Dios nos habla, porque sabemos que Dios nos llama. Por eso es importante acudir continuamente, diariamente a la palabra de Dios, porque por medio de ella es que conocemos a nuestro Dios. Es por medio de ella que conocemos sus atributos y la voluntad de Dios hacia nosotros. Es decir, lo que Dios quiere que hagamos. Y su Espíritu Santo es el que se encarga continuamente, el que habita en nosotros, a enseñarnos y guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Porque pudiera alguien decir, bueno, pero yo ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Pues algunas cosas en la palabra de Dios, en la Biblia no las entiendo. Pero tenemos al gran maestro que es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios viene y nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando caminamos así, dentro de la voluntad de Dios, nos damos cuenta que es más fácil estar gozosos y ser agradecidos. Este hombre llamado Abraham, fíjense bien por qué lo voy a mencionar, por esto que voy a mencionar ahorita. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. El Señor llamó a Abraham, usted lo puede ver allá en Génesis 12, pero yo ahorita estoy citando Hebreos 11, versículo 8, porque el escritor sagrado de los Hebreos nos recuerda que Abraham hizo esto por la fe, es decir, no sabiendo hacia dónde se dirigía. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Fíjese bien la actitud de este hombre. Y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11, 18. Vuelvo a decir, cuando caminamos dentro de la voluntad de Dios, nos damos cuenta que es más fácil estar gozosos y ser agradecidos. Abraham hizo esto. Caminó de esta manera en obediencia, en gozo y en agradecimiento a Dios, porque Él lo llamó a un lugar, a una tierra que no conocía, pero tenía la promesa de Dios. Otro hombre, Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se había de salvar. Esto me agrada mucho porque a nosotros, hermanos, hoy día nos pueden decir por las noticias, ¿saben qué? Población de Ensenada o todo el estado de Baja California, prepárense para este fin de semana porque viene un aguacero muy grande. Hasta a veces nos mencionan hasta los vientos, ¿no? Con vientos de 120 kilómetros por hora y va a caer una cantidad de agua, voy a inventar una cantidad, van a caer 25 milímetros de agua. Nosotros ya nos podemos preparar y sabemos lo que es el viento y sabemos lo que es la lluvia. Pero dice la Escritura que Noé fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. En ese tiempo no llovía, hermanos. Dice la Escritura que de abajo del agua, de la tierra, subía un rocío que se quedaba al parecer a cierta altura y eso humedecía las plantas y era la manera en cómo eran irrigadas, como se regaban las plantas. Entonces,
este hombre, como caminó en la voluntad de Dios, pudo obedecer y pudo saber que esto era bueno. Cuando este hombre fue advertido, el Señor le dijo que iba a haber una gran lluvia, que iba a haber una tormenta espantosa, grande, que terminaría con todo ser vivo. Y ya el Señor le dio ciertas ordenanzas. Y este hombre estuvo por espacio aproximado de 100 días en esta arca. Perdón, de un año en esta arca. Cuando salió, después de todos estos meses de haber estado en esta arca, la Biblia nos registra que lo primero que él hizo fue ofrecerle a Dios un holocausto de agradecimiento, con gozo por todo lo que Dios había hecho. Y cuando subió, y cuando empezó a construir el arca, y cuando subió, no sabía qué era lo que había pasado, pero sabía que tenía que obedecer a su Dios. Estos hombres caminaron en la voluntad de Dios y recibieron el galardón por su obediencia. Fueron llenos de gozo. Interesante, ¿no? El gozo, esto es lo que yo decía cuando empezaba, hermanos, a diferencia de la felicidad que normalmente está basada en los acontecimientos inmediatos, cuando me regalan, no sé, un pantalón, cuando me fue bien en el examen, cuando ya no tuve dolor, decía una semana que no tuve dolor, cuando finalmente nos dan esa cita para el pasaporte, bueno, no sé, la felicidad tiene su foco, se centra en los acontecimientos inmediatos. Eso es muy bueno, tener momentos de felicidad. Pero el gozo no depende de lo visible o de lo que podemos ver. Más bien se proyecta hacia el futuro y es el resultado de nuestra fe en acción, en obediencia a Dios. Es decir, cómo actuamos nuestras acciones en obediencia a nuestro Dios. Eso es el gozo. Es el resultado de nuestra fe en acción, en obediencia a lo que Dios nos dice. Porque no sabemos lo que va a suceder, pero lo obedecemos porque sabemos que es nuestro Dios. Y nos gozamos en ello. Estén siempre gozosos, dice la Escritura. Otra cosa que el apóstol San Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica: oren en todo momento. Ya me puedo imaginar, hermanos, todo el día, ¿no, hermanos? De rodillas, va a decir usted, ay, hermano, pues ¿cómo está todo el día? ¿Cómo que en todo momento? Y vemos a este mismo hombre, el apóstol San Pablo, que utilizaba esta forma de decir. Por ejemplo, les escribía a otros hermanos: doy siempre gracias a Dios cuando me acuerdo de ustedes, o no ceso de dar gracias por ustedes en mis oraciones. Y uno dice, bueno, pues ¿a qué horas escribió? ¿A qué horas comió? ¿A qué horas viajó? Bueno, nosotros podemos entender que es como, no podemos estar todo el tiempo sobre nuestras rodillas, pero sí es posible asumir una actitud de oración todo el tiempo. Eso sí es posible. No podemos estar todo el día, todos los días de rodillas, pero sí es posible asumir una actitud de oración todo el tiempo. Es como si la ordenanza fuera que oremos de una manera siempre recurrente. Es decir, siempre volvemos a la oración. Recurrimos constantemente a la oración. Orar siempre, orar en todo momento. Esa es la idea que guarda. Continuamente orar. Esta actitud se construye sobre el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, tomando en cuenta que está con nosotros y con la determinación de obedecerle en todo. Así, determinamos obedecerle en todo. Pero vuelvo a decir, esta actitud de oración se va construyendo, lo vamos haciendo diariamente sobre nuestro reconocimiento o en nuestro reconocimiento de que dependemos de Dios. Fíjese bien, cada que usted y yo recurrimos a la oración, lo que estamos haciendo con nuestra actitud es que estamos reconociendo nuestra dependencia en Dios y que Él siempre está con nosotros. Y tomamos en cuenta esto, ¿no? Esta determinación de obedecerle en todo. ¿Por qué?
porque le reconocemos en todo a nuestro Dios. Así de que la oración, aparte de mantenernos en comunión con Dios, aparte de mantenernos conversando o platicando con Dios, trayendo nuestras peticiones, platicándole todo lo que nos sucede, aparte de eso, cada día estamos construyendo una relación de dependencia con nuestro Dios, hermanos. Oremos en todo momento. Luego, cuando nos damos a la tarea de permanecer en esa oración continua, hallaremos que es natural orar con frecuencia, espontáneamente, oraciones cortas. Como por ejemplo que va usted llegando, ahorita que en todas partes se hacen filas, ¿no? Para no hacer aglomeraciones en los locales, y ve usted que va llegando, no sé, al mercado, y dice, ay Señor, qué filonón hay, Señor, te pido que me ayudes a entrar rápido. Esa es una oración rápida. Y es una oración válida, porque usted está reconociendo su dependencia en Dios. Está reconociendo que Dios también puede obrar en esa fila que está ahí. O cuando de repente los que manejamos y vemos por ahí que están todos los carros para, ay Señor, te pido que me ayudes a salir rápido de este embotellamiento porque tengo una cita, o porque tengo que llegar al trabajo, o porque tengo que ir por alguien a cierta hora. Esas son oraciones espontáneas. Hallaremos, cuando nos damos a la tarea de forjar esta oración, esta continua oración, esa oración recurrente, hallaremos que es natural orar con frecuencia, incluso de manera espontánea, oraciones cortas. Porque estamos impregnados, llenos de eso. Por supuesto que esta actitud de oración espontánea y frecuente, oraciones cortas, no sustituyen el tiempo especial de oración. No vaya usted a creer que, no, su hermano Gil dijo que hiciéramos oraciones cortas. No, es al revés, más bien es consecuencia de nuestra continua oración con Dios. Sí me doy a entender, hermanos, espero que me esté dando a entender. Nuestra continua oración, permanecer en constante peticionar y ruegos y súplicas y agradecimientos con Dios, nos lleva a esto, a estar continuamente de manera natural, con frecuencia, espontáneamente orando, incluso oraciones cortas. ¿Se fija qué importante es la oración? De nuestra relación con Dios a través de la oración, permanecemos en esa actitud de oración porque nos deleitamos en hablar con nuestro Dios. Eso es lo que pasa más bien. De nuestra relación con Dios a través de la oración es que permanecemos de manera continua orando en Dios, esas oraciones espontáneas, esas oraciones cortas, porque nos deleitamos en hablar con nuestro Dios, nuestro Señor. Dice el apóstol San Pablo también, den gracias en todo, aún en lo que parezca adverso. Cuando digo eso de que aún en lo que parezca adverso, eso lo agrego, un comentario. El apóstol San Pablo dio esta ordenanza, estad siempre gozosos, orad sin cesar, y dice esta tercera, den gracias en todo. Y algunos de ustedes podrán decir, hermano, es que hay veces que no siento deseo de darle gracias a Dios por lo que me está pasando. Y sabe, hermano, hermana, familia, amigo, amiga que me escucha, es muy válido en determinado momento no sentir el deseo de dar gracias a Dios por las circunstancias que estamos pasando, porque nos parece adverso. Vuelvo a decir, pero no hay tal cosa. Para los hijos de Dios no hay tal cosa como la adversidad. Fíjese bien. Romanos 8:28, usted tiene su Biblia. Dice el apóstol San Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y como decía un pastor, un maestro ya en el seminario, y todo es todo. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Este mismo hermano, el apóstol San Pablo, también les escribe a los Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La regla o la ordenanza es de gracias en todo. Yo sé, hermanos, que de repente hay cosas malas a las que no sentimos deseos de dar gracias a Dios. Algo malo que nos pasó, algo que definitivamente no le vemos. Como un hermano en cierta ocasión me decía, hermano, y aquí cómo se cumple la escritura, esto precisamente, que todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios. Y el hermano estaba pasando por una situación muy difícil y le dije, hermano, precisamente en este momento, en estos momentos es cuando aún se perfecciona la palabra de Dios, porque no en el momento, pero después vamos a ver que Dios obró. Damos siempre gracias a Dios. Mire, podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vea usted el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15:36. Esto es la alimentación de los 4,000, no es la alimentación de los 5,000. Mateo 15:36 dice, y tomando los 7 panes y los peces, porque si usted ve ahí, dice que pregunta, ¿y qué tenemos? Y él dice, bueno, tenemos 7 panes y unos cuantos pececillos, no dice, el otro pasaje sí menciona la cantidad de panes y pececillos. Y dice la escritura que tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Esto es muy interesante porque lo que estaba pasando es que había una necesidad enorme de darle de comer a por lo menos 4,000 personas. Podemos pensar que había también niños y mujeres. Es la misma regla que se aplica a los 5,000. Solamente se contaban los hombres, los varones. Pero la necesidad era alimentar a 4,000 personas y llega alguien ahí con 7 panes y unos cuantos pececillos. Es como que si usted, decía yo, algunas veces nosotros no sentimos el deseo de, Señor, ¿cómo te voy a dar gracias a Dios por eso que está pasando? Incluso podemos decir, bueno, yo tenía esta oración, yo tenía esta petición para Dios, pero el Señor me da esto y no parece ser lo que yo quería para mí o lo que yo necesito. Y el Señor Jesús tomó 7 panes y unos cuantos pececillos y la necesidad que había era alimentar a miles y Él solamente los tomó, dio gracias a Dios y entonces los repartió. Vea la actitud de nuestro Señor Jesucristo. En un momento de una enorme necesidad, obviamente debemos saber que el Señor sabía lo que Él iba a hacer y sabía lo que el Padre iba a hacer, pero nosotros debemos de seguir su ejemplo. ¿Cuántas veces hemos recurrido a la oración? Vuelvo a decir, y usted tiene una petición específica. Usted y yo tenemos una necesidad y creemos y estamos seguros que nuestra respuesta debe de ser de esta manera, pero el Señor responde de esta otra manera. Bueno, dice la Escritura, ten gracias en todo. En otra ocasión también, el Señor Jesús en el acontecimiento de la cena, dice la Escritura que tomó la copa, Mateos 26:27, tomando la copa y habiendo dado gracias de Dios, diciendo, bebed de ellos todos. ¿Ve usted la actitud del Señor Jesús? La actitud del agradecimiento, y esto que menciono me llamó mucho la atención porque está en el área de nuestro sustento, está en el área de lo que necesitamos, las necesidades básicas, nuestro alimento. Usted puede decir que necesitamos también el vestido, que necesitamos casa y otras cosas, pero lo más básico es el sustento. Y el Señor Jesús dijo, ¿cómo se preocupan ustedes? Si el Señor, miren, vean las aves del campo que ni siembran, ni ciegan, ni el Señor les da de comer. ¿Y cuánto más ustedes que valen más que esos avecitas? El Señor se encargará de ustedes. El sustento viene a significar nuestras necesidades básicas. El Señor siempre está tomando en cuenta nuestras necesidades básicas. Estad siempre gozosos, dice la Escritura, den gracias en todo. Orad sin cesar, también dice. Y termino con esto, yo les decía, quiero hablar de 3 cosas, más una. Y esta es con la que termino y oramos. Porque esa es la voluntad de Dios hacia nosotros,
Dice la Escritura, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Porque esa es la voluntad de Dios hacia nosotros si estamos en Cristo Jesús. Que sabemos que de Él dependemos. Esté siempre en esta actitud, hermano. Recurra a esta actitud de agradecimiento, de estar siempre gozoso, de orar sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Él desea en nosotros, desea esa actitud. Lo demás, Él se va a encargar, hermanos, se lo puedo asegurar. Que el Señor le bendiga en este domingo, el Señor bendiga a usted y a toda su familia, a todo el que me ve, el Señor les guarde. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta su palabra y terminamos. Señor bendito, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque una vez más, Señor, has traído el alimento, has traído palabra a nuestras vidas y, Señor, reconocemos tu intervención divina en nuestras vidas, reconocemos tu soberanía. Ahora pedimos que nos enseñe, Señor, a permanecer continuamente en esta actitud de agradecimiento para contigo, en esta actitud de oración, en esta actitud de gozo por lo que tú eres, Señor. Gracias, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, bendíceles, guárdales, y levanta, Señor, al caído, al desanimado. Si hay algún enfermo, Señor, oramos para que tú obres en su cuerpo por los méritos de Jesús. Amén. Señor nos bendiga a todos, hermanos. Estamos despedidos.